Bueno, continuando entonces, ahora vamos a hablar de la unidad de medida que puede desarrollar el equipo de trabajo en un momento determinado. Este valor se obtiene de un análisis histórico del rendimiento del equipo de trabajo, por lo general de los últimos 12 meses. Como nosotros no tenemos información acerca del rendimiento de ustedes como equipos de trabajo, porque esto es un equipo ficticio, durante los últimos 12 meses yo les voy a dar un valor y vamos a asumir que ese es el valor real. Pero repito, es solamente para este caso académico como un ejemplo. Vamos a asumir que el equipo de trabajo ha producido un promedio mensual de 20 unidades de trabajo. Ya ahorita hablamos de cómo sacamos esas unidades de trabajo. Pero lo vamos a ver no en torno al equipo de trabajo, sino en torno al proyecto porque es más fácil de entender. Lo que necesito que recuerden es que vamos a fijar como establecido para este equipo de trabajo que ellos tienen una capacidad ¿cómo es? De cumplimiento de 20 unidades de trabajo al mes. Recordando que para que esta medición sea exacta, solo debemos considerar las tareas completamente terminadas e instaladas en el ambiente de producción. Si una tarea se desarrolló a medias o aún está en prueba o no ha pasado a la fase de producción, no debe ser incluida en el cálculo del rendimiento del equipo. Entonces debemos estar claros en cuanto a esos son trabajos terminados, no trabajos en progreso ni trabajos parciales. Vamos ahora a determinar lo que sería el costo por unidad de medida. Fíjense que nosotros tenemos un costo mensual del equipo de trabajo que lo calculamos ahorita, que era 20.000. Donde está la X van a colocar 20.000. Debemos dividirlo entre el promedio de unidades de medida mensuales que puede cumplir ese equipo, que son 20, y nos dio 20.000 justamente. No había hecho el cálculo, pero nos dio justamente, casualidad, que son 20 unidades mensuales. 20.000 entre 20 nos va a dar un costo por unidad de medida de 1.000 soles. Ya allí tenemos nuestro valor de nuestra unidad de trabajo. Es decir, cada elemento de trabajo que vayamos cumpliendo va a tener un valor para nosotros de 1.000 soles. Estamos incluyendo costo de personal y otros costos. Hasta aquí estamos bien. Antes de seguir, ¿entienden los tres conceptos de los que estamos hablando? El de costo mensual del equipo de trabajo, costo por unidad de trabajo mensual y el costo de la unidad de medida. Bien, porque esos tres son la base de todo el resto de los cálculos para la determinación del costo del proyecto. Entonces, continuamos con lo que estamos hablando. Para la determinación del tamaño del proyecto se trabaja de manera similar a lo anterior, pero esta vamos a contabilizar el número de actividades que debemos realizar. Recuerden que en nuestro diagrama de Gantt simplificamos considerablemente la EDT, colocándola de un solo nivel. Es decir, solamente llegamos a proyectos, fases y actividades principales. Pero ese diagrama, esa EDT, pudo haberse ampliado bastante más, porque cada una de esas actividades pudo haberse separado en subtareas. Pero para no complicar demasiado por falta de tiempo, recordemos que lo que tenemos son los días de esta semana, vamos a tomar ese mismo conjunto de actividades. Aunque en realidad la cantidad de subactividades, que es lo que deberíamos evaluar nosotros, sería generalmente considerablemente mayor. Entonces, ¿cuántas actividades había en total en su diagrama de Gantt? Díganme cuántas actividades había en cada una de las fases. Se recuerdan que en comunicación había 6 actividades, desde la 1.1 que era primera reunión con el cliente hasta la 1.6 que era tercera reunión con el cliente.
En planeación también habían 6 actividades. ¿Cuántas habían modelado, construcción y despliegue? En modelado 5 llevamos 17. En construcción, en construcción 3 llevamos 20. Y en despliegue 4. Sería un total de 24 unidades de trabajo. Es decir, 24 actividades para nuestro caso. Repito que quiero que les quede bien claro. En este caso hemos simplificado tremendamente ese sistema. Generalmente en un sistema real van a haber muchísimas más actividades. Pero para nuestro propósito académico no necesitamos un sistema tan complejo. Simplemente lo que necesitamos es ver cómo se trabaja en un sistema pequeño para después aplicarlo a cualquier otro que se nos presente. Ahí la única diferencia es que su EDT debería ser mucho más detallada, mucho más amplia. Entonces nos da un total de 24 unidades de trabajo. Ahora entramos en el cálculo del costo del proyecto de software. Allí tenemos un primer, ¿cómo se dice? Un primer valor. Vamos a decir que el costo del proyecto de software sería la división del total de tareas de ese software, es decir, el tamaño, que era 24, por el costo de cada unidad de trabajo, que serían 1000 soles. Nos daría un total, un costo para ese proyecto de 24.000 soles. Generalmente tenemos que aproximarlo hacia arriba. Se empezaría, por ejemplo, indicándole al cliente que el costo es por lo menos de 30.000 soles. ¿Para qué? Para que si la persona pide un descuento o algo, poder hacerlo. Entonces, esta es nuestra primera relación de costos. Luego de allí, tenemos otro elemento que analizar. Estamos claros con el costo del proyecto según esta metodología. Ese es el costo mínimo que le van a cobrar a la persona. No deberían bajar de allí porque ese digamos que el costo ajustado justamente o adaptado precisamente a sus costos de los diferentes actividades, tareas que van a realizar. Es decir, solamente está sueldos, que está incluido el suyo porque ustedes deben ser en ese caso el líder del proyecto. Solamente está sueldo y gastos operativos, dicho de alguna manera. Continuamos entonces. Lo siguiente que deberíamos determinar es el tiempo que durará el proyecto. Vean que los puntos que estamos calculando los podemos utilizar también para determinar cuánto tiempo debería durar ese proyecto, dividiendo el tamaño funcional de nuestro software entre el número de puntos que podemos trabajar en el mes. En este caso, aquí tenemos nuestro cálculo. La duración del proyecto de software sería el tamaño del software. ¿Cuánto era en nuestro caso el tamaño del software? ¿Cuál era en nuestro caso el tamaño del software? No es sí, es un número. ¿Cuánto valía el tamaño del software? 24. ¿Cuántos podíamos trabajar al mes? 20. Por lo tanto, 24 entre 20 nos da 1,6. 20, recuerden que era una constante que fijamos al principio, que era la capacidad máxima mensual de trabajo de nuestro equipo. Eso debería venir de un estudio histórico, un análisis histórico, un promedio, pero como no tenemos un equipo real al cual analizar durante un año, vamos a hacerlo, yo les voy a decir que para ustedes va a ser ese porque yo lo dije. Simplemente así, estoy poniéndolo como ejemplo. Y lo habíamos hablado desde un principio. 1.2 sí, 1.6 me pareció raro. Entonces ese sería el tiempo en meses
que tardaría nuestro proyecto, aproximadamente un mes más una semana. Debemos recordar que, tal como se dijo anteriormente, vean que aquí también se dijo en la parte de costos que hay que aproximar siempre hacia arriba para dar holgura al proyecto, nunca hacia abajo. Si nos dio 1.2, no le vamos a decir al cliente que vamos a tardar un mes. Generalmente le vamos a decir que vamos a tardar por lo menos mes y medio o 2 meses. ¿Para qué? Si todo va bien, terminamos antes y quedamos bien ante el cliente. Si algo falla, tenemos una holgura adecuada. Ya si el cliente le dice, no, que 2 meses, por ejemplo, ahí en ese caso se aproxima a la siguiente unidad por lo general. Mira, 2 meses tarda ese proyecto. Es como mucho, que no sé qué. Bueno, mes y medio te lo puedo, lo más rápido que puedo trabajar es mes y medio. Porque si quieres más de allí, hay que meter personal extra y te sube el costo. Estamos claros hasta aquí, hasta lo que es la duración del proyecto. Vean que es un método bastante sencillo que se puede aplicar en cualquier tipo de proyecto. Lo único que debemos hacer adecuadamente es hacer nuestro desglose de las tareas. En base a eso es que se fundamenta realmente todos estos cálculos. Entonces, de aquí tenemos un último valor, que es el monto final del proyecto de software, es decir, cuánto le vamos a pedir a nuestro cliente. En este caso sería la duración del proyecto. Ese cálculo está malo. Ahí no le cambié abajo. Es la duración del proyecto por el monto mensual que tenemos allá de gastos. Ahí está, tengo que corregir esa diapositiva. Ese cálculo está malo. Es esto no tiene la línea, ¿ves? Duración del proyecto, que en este caso dijimos que era 2 meses. Pon la otra allá adentro. Por nuestro costo mensual, que dijimos que era 20.000 soles. Sería un total de 40.000. Yo sé que los cálculos están raros, a lo mejor no sé si a mí me parecen mucho, no sé si a ustedes les parecen poco, pero son los cálculos que nos están dando para este ejemplo específico. Ese valor va a cambiar dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. Hay que arreglar esa diapositiva. De todas maneras, allí tienen el valor correcto. Se supone, lo que pasa es que estoy copiando una de otra y se me olvidó cambiarle aquí la explicación. Entonces, repito, en ese caso va a ser la duración que le vamos a proponer al empleado. Repito, ya, deme un segundito para mostrarles, lo tienen en pantalla. Esa es la diapositiva corregida. Es la duración del proyecto que nosotros le ofrezcamos o acordemos con el cliente por nuestro costo mensual del equipo de trabajo. Recordando que nunca debemos colocar una duración inferior a la que nos da el cálculo anterior. Si nos dio 1.2, no deberíamos bajar de 1.25 meses. Si nos da 1.5, debemos siempre dejar un pequeño margen de holgura, porque ustedes saben que en algún momento puede pasar que se enfermó algún programador o que el analista quedó atorado en un embotellamiento de tránsito, etcétera, y se pierda un día de trabajo o lo que sea. Entonces siempre debemos plantear en este tipo de elementos valores hacia arriba, nunca hacia abajo, porque hacia abajo van en nuestra contra. Entonces ese sería el monto que está colocando el señor Copa, que deberíamos nosotros pedirle al usuario. Ya si nos ofrece, inclusive deberíamos pedirle un poco más por la misma cuestión que le hablo de la holgura. En ese caso particularmente yo recomendaría 50.000 para que cuando nos pidan la rebaja quedara en 40, 45, pedirle algo así, siempre un poco más, porque ustedes saben que aquí la costumbre es que las personas piden descuento y quedan mucho más contentas cuando uno les da su descuento. Así realmente ya el descuento estuviera incluido en el precio inicial.
Eso es a lo que hace generalmente el comerciante para poder jugar mejor con los clientes. Él ofrece el precio por encima de lo que debería cobrar para después cuando venga y que esté igualado con los otros comerciantes, para que después cuando venga el cliente a pedir un descuento, él pueda tener un precio que ofrecerle al cliente que esté por encima de la ganancia que él había calculado. Entonces allí tendríamos nuestro valor del monto final a cobrarle al cliente. Voy a volver a la otra diapositiva entonces. Sí, los clientes se les gana con un descuento y por eso es que uno les coloca un recargo al principio para que cuando pidan el descuento, hacerle su descuento en base a eso. Entonces, en conclusión, de esta forma hemos determinado dos valores importantes del proyecto. ¿Cuánto durará? 2 meses. ¿Cuánto costará? Costará 50.000 soles. ¿Estamos claros con esos cálculos? Esto les puede ser de utilidad en cualquier momento que ustedes quieran emprender un pequeño proyecto o un proyecto grande. Simplemente lo que deben esforzarse más es en la parte de determinar adecuadamente las actividades a desarrollar. Porque hay algunas que, por ejemplo, lo normal no sería determinarlo por actividad, sino por duración de las actividades. Porque hay actividades que pueden durar horas y hay actividades que pueden durar días o semanas. Entonces allí se cambian las actividades porque se dividen en sus subactividades y se van colocando. Según esto, nos está dando que debería durar un mes y una semana. Pero nosotros lo estamos implementando en un mes. Recuerden que nos dio como resultado del cálculo que estamos trabajando con los valores de la farmacia web. Estamos trabajando, nos dio 1.2. Pero nosotros realmente omitimos muchos de los pasos y nos quedó para trabajarlo en 4 semanas, es decir, en un mes. ¿Estamos claros hasta esta parte? ¿Entienden lo que se les explicó para continuar con el siguiente elemento que es lo que correspondía el día de hoy? Vean que son cálculos sumamente sencillos, repito, lo que tienen que estar pendientes de realizar bien la EDT, porque de ella es que depende todo este estudio, al igual que el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, si hace la EDT mala, les va a quedar también defectuoso. Nosotros estamos trabajando con un formato sumamente sencillo. Si este fuera un curso de 5 meses, un curso presencial, los hubiera puesto a hacer una EDT por lo menos con 2 niveles más, para que las actividades quedaran correctamente especificadas y poder así tener unos resultados más realistas. Pero debido a lo corto que es nuestro curso, que vean que ya estamos terminando, tiene que ser de esta manera. De todas maneras, la noción teórica es la misma. Lo que cambia un poco es la parte práctica, que estamos haciéndola más sencilla. Cerramos entonces con esto el tema de la parte de costos que nos había quedado pendiente del 3.3 para ir con la unidad 4 ahora.